Los hijos del Sol comprometían sus espíritus en la iniciación solar con varios principios fundamentales que hoy día siguen siendo válidos. Estos principios son: los hijos del Sol no pueden adorar a ningún mortal, ni ser encarnado en la tierra. Los hijos del Sol no pueden crear templos, sectas, grupos o jerarquías doctrinales. Los hijos del Sol no pueden realizar milagros ni prodigios, en la medida que estos atraen a circenses o adeptos que valoran el fenómeno y no el conocimiento. Los hijos del Sol no pueden cobrar ningún dinero ni estipendio por transmitir el conocimiento. Los hijos del Sol no pueden ser maestros de nada ni de nadie. Los hijos del Sol deben cumplir con los valores universales de justicia, paz y amor, evitando servir tiranías, dogmatismos y fundamentalismos, sean estos religiosos o políticos. La tierra brilla cuando amaneces en el horizonte, mientras resplandeces como el latón durante el día. Tú disipas la oscuridad, tú ofreces tus rayos de luz. Cuanto digo en este relato es el recuerdo preciso de todo lo que viví en una serie de experiencias que a lo largo de estos años ha configurado mi actual estado de conciencia y el recuerdo de mi compromiso establecido hace más de 3000 años en el antiguo Egipto. No es importante en absoluto la experiencia en sí misma, sino lo que a través de la misma podamos aprender de los antiguos valores que configuraban una élite de iniciados en los valores de la fraternidad solar. Mi primera visión habla de la infancia. Tutankamón, el hijo de Akenatón, gobernaba el imperio desde su plácida juventud, pero mi penosa vida no era tan agraciada. Contaba con 16 años y hasta ese momento tan solo había cosechado ampollas en mis manos, dolor en las articulaciones y una piel morena, curtida a la solana de las orillas del Nilo.
Mi familia contaba con mi padre, Abdulek, y mi madre, Rasar. Además de estos, otras 2 hermanas constituían todo mi universo emocional y afectivo. Vivíamos casi en la orilla del Nilo, en los arrabales de la Gran Tebas. Éramos agricultores. Nuestra fortuna consistía en una cabaña construida de adobe y caña, 3 asnos, una vaca y otros tantos animales domésticos diseminados por la empalizada que en forma destartalada rodeaba la cabaña. Pero mi mayor riqueza era una colección de pergaminos que en forma de tesoro conservaba bajo mi jergón de hojas secas de acacia. No era propio de un campesino leer manuscritos, sobre todo porque ningún agricultor de aquella zona sabía leer. Yo aprendí a leer gracias a que un venerable sacerdote del vecino templo de Amón me había enseñado en los primeros años de mi infancia. A los 4 años, mi padre me había encargado llevar la miel de nuestras colmenas a los monjes del citado templo. Y fue desde la primera visita a Homet Ra, mi entrañable maestro me adoptó como su hijo espiritual. A lo largo de otros tantos años me fue instruyendo en forma secreta en la lectura de los legados de los dioses antiguos. Homet Ra no ocupaba un puesto de rango elevado dentro del sacerdocio del gran templo dedicado al dios carnero Amón de Tebas. Su trabajo consistía en preparar a los alumnos que las familias nobles y los hijos bastardos del faraón enviaban al templo para recibir el conocimiento. En mi casa tampoco existía un gran ambiente religioso. No se practicaba ningún rito especial, pero en una parte destacada de la sala principal había una representación tosca del dios Hapi, el dios del Nilo, que en cada aluvión regaba nuestras tierras. Según decía mi padre, solo Hapi era digno de ser invocado, puesto que si se enfadaba y no enviaba la lluvia, se pasaba hambre. El mismo día en que cumplí los 16 años, mi venerable maestro Homet Ra me dijo: Hijo mío, el gran dios Amon-Ra ha dispuesto que te incorpores a la escuela para ser formado en los misterios del templo. Yo le contesté: pero maestro, yo no soy hijo de familia noble y mis padres no me autorizarían a ingresar en la escuela. Ni los nobles más elevados del imperio, ni tus padres pueden contra la voluntad del más pequeño de los dioses. Homet Ra se presentó a los pocos días en nuestra maltrecha casa. Mis padres se deshacían en reverencias, pues era todo un acontecimiento el que un sacerdote visitara la choza de unos campesinos. Vengo, nobles campesinos, a anunciaros la voluntad de los dioses, que vuestro hijo ingrese en la escuela del templo de Karnak. Mi padre le replicó diciéndole: no podemos pagar su ingreso en el templo, y además su condición de campesino le hará ser rechazado. Por otra parte, si él se va, ¿quién me ayudará en los quehaceres de nuestra casa? Amon no tiene los condicionamientos humanos. Si él ha dispuesto que así sea, nada ni nadie podrá evitar que se cumpla su voluntad. No ha de pagar nada, pues he dispuesto que su existencia sea pagada con sus servicios en el templo. Se ocupará de la limpieza del mismo y a cambio recibirá la enseñanza. El gran sacerdote
ha aprobado este acuerdo. La casta sacerdotal en los templos de Egipto no difería de cualquier casta sacerdotal de otros países y en cualquier tiempo. Existían sacerdotes de una buena realización espiritual, pero la mayoría consideraba su vocación como un trabajo al servicio de muchos intereses. Los sacerdotes de Tebas tenían un poder inmenso que rivalizaba con el propio faraón: rebaños, tierras de labranza, tributos. Personas compradas en todos los niveles sociales y comerciales, y por supuesto una gran influencia en la voluntad y decisión del propio faraón. Dentro de este colectivo existían seres sabios, responsables, amantes del espíritu y de los valores éticos universales. Todos sabían que dentro del propio clero se daba una minoría especialmente selecta, que seguía en posesión de los antiguos misterios. Esta minoría habría seguido la filosofía de la antigua fraternidad solar, creada por el desaparecido faraón Akenatón, el padre del actual monarca. Pero esta fraternidad había sido disuelta y estaba prohibido en todo el imperio restaurar el culto solar instaurado por Akenatón y dar cobijo a cualquiera de los antiguos iniciados. Homer-Ra era uno de los sospechosos de haber convivido o haber formado parte de aquella antigua fraternidad, pero nadie lo había probado, por lo que de una u otra manera había sido marginado, en cierta forma, dentro del templo. No formaba parte del Consejo Superior del Sacerdocio, ni era consultado en cualquier decisión que se tomara al más alto nivel. Mantenía el puesto de formador de los jóvenes adeptos debido a que su erudición y conocimiento no tenía parangón en todo Egipto. Por otra parte, sus ademanes y magnetismo le daban un porte aristocrático y señorial que levantaba la envidia de sacerdotes mejor situados que él. Homer-Ra se dirigió hacia mí diciéndome: Desde ahora te llamarás Homet, por ser hijo mío. Si alcanzas la iniciación final, tu nombre será Homet Nut. Me había especializado en el estudio de los astros. Homer-Ra me decía que esta ciencia era la verdad de los dioses y que conocerla era el fundamento de las otras ciencias. Había avanzado mucho en historia antigua y en medicina. De una u otra manera consideraba que este era mi destino y no me imaginaba otra forma de ser o de vivir. Cierto día en que estábamos practicando unos cantos frente a la estatua de Amón-Ra, vimos espantados cómo dos serpientes cobras emergían del fondo de la sala principal, acercándose hacia nosotros. Todos nos apartamos con más miedo que espanto. Las serpientes no solo no se apartaron, sino que se abalanzaban con fuerza sobre todos nosotros. Giramos hacia un lado y ellas lo hacían en la misma medida. Poseído por el miedo, me separé sin querer del grupo principal y las dos cobras, como movidas por un resorte, se acercaron a pocos centímetros de mí, ignorando al resto de los estudiantes. Cerré los ojos aterrorizado, invocando con mis labios una plegaria. Sin duda, ese momento era el de mi muerte. Homer-Ra se acercó sin miedo a las serpientes. Las miró intensamente a los ojos, pronunciando unas extrañas palabras, y las dos cobras se desmaterializaron ante los atónitos ojos de los estudiantes.
Mi maestro me había salvado la vida. Aquel acontecimiento llegó a los oídos del sumo sacerdote, que reclamó la presencia de mi maestro. Jamás supimos a ciencia cierta lo que hablaron entre sí, pero se comentaba que el sumo sacerdote había ofertado a mi maestro una tremenda suma de dinero y de tierras, a cambio de los secretos que poseía, capaces de someter a las serpientes. Al día siguiente contemplé asombrado cómo mi maestro estaba llorando en silencio en un sombrío rincón de su austero habitáculo. Yo, alarmado, me precipité hacia él y le pregunté: «¿Qué es lo que te ocurre, maestro?». Hijo mío, he desobedecido mi juramento. He desobedecido, he fallado. «¿Pero en qué has desobedecido, venerable?». Fue ayer, al espantar a las serpientes. «Pero maestro, ¿cómo puedes sentirte culpable?». No puedes entenderlo, hijo mío. Y sin darme más explicaciones, salió de la sala ajustando su túnica con la asombrosa máscara de una apariencia serena que acallaba su alma dolorida. Ese mismo día me enteré que Amut, con sus compinches, había untado con bayas mis ropas y las serpientes, atraídas por las vibraciones de las mismas, me habían perseguido. La ira enrojeció mi cara. ¿Cómo podía un ser humano realizar tales actos? Tomé una de las gruesas escobas con las que limpiaba el templo, la rompí contra el muro y me dirigí con el firme propósito de matar a Amut y a quien se pusiera por delante. No había traspasado la puerta de la cocina cuando apareció ante mí, severo y firme, Homer Ra. Me miró con una ternura inusitada diciéndome: Homet Nut, ¿dónde vas? ¿No ves que vas a aplicar la misma violencia que la que has recibido tú? ¿De qué te vale el conocimiento si te hace agresivo? El palo cayó de mis manos, como impulsado por una extraña fuerza. Mis brazos se quedaron muertos y mi mente se quedó en blanco. ¿Qué fuerza tenía aquel hombre en la palabra para someterme de aquel modo? Mi maestro, como si hubiera escuchado mis pensamientos, dijo en silencio: Solo cuando aprendas la fuerza del verbo, valorarás más la necesidad de estar en silencio y en paz. Venerable, ¿por qué me has llamado Homet Nut? Porque le he hablado a tu espíritu y no a ti. ¿Cómo puedo yo descubrir mi espíritu? Yo te enseñaré. A partir de aquel día, Homet Ra me llevaba antes del amanecer al Valle de los Reyes y me enseñó a meditar sentado en cuclillas mirando al naciente sol de la mañana. A partir de aquel momento comprendí por qué Akenatón había instaurado la fraternidad solar. Comprobé maravillado que el Padre Sol te habla, te muestra el camino, te enseña millones de formas. Vi que el sol era una ventana donde se podía mirar lo próximo y lo lejano. A partir de aquel día comencé a vibrar en otra dimensión. Los amaneceres eran, sin duda, la experiencia más excitante que jamás había vivido en toda mi precaria existencia. Probad a meditar cara al sol cada mañana y sabréis que lo que cuento es verdad. Hacedlo como me lo enseñó Homet Ra. Meted en vuestra glándula pineal el sol mismo, iluminadlo por dentro. Poneos ante el divino astro y hacer 12 pequeños parpadeos, metiendo la luz en vuestra hipófisis. Luego, con el cerebro encendido, veréis cómo el sol
os envía imágenes, sonidos, formas y emociones. El periodo de preparación de todos los alumnos había llegado a su fin. Habían sido 7 años de trabajo. Las pruebas finales las había superado sin dificultad y tenía que abandonar el templo para ser destinado a otro lugar o bien quedarme en el mismo con alguna tarea asignada. Fue el propio Homed Ra quien me dijo: has sido destinado a Memphis. De nuevo las lágrimas salieron de mis ojos a la vez que se me encogía el alma. Homed Ra se acercó a mí, me abrazó y dijo: no sufras por ello, hijo mío, pues al marchar lejos verás que nuestra unión será más fuerte. Homed Ra me hizo llamar a su habitación. Cuando llegué, vi a Maser y otros 5 estudiantes que estaban esperándome. Hijos míos, tengo que daros la última lección. Hasta que llegue el momento no podéis comer nada, solo beberéis agua. Aislaos y meditad. Os espero en el Valle de los Reyes al amanecer. Debéis ir purificados con túnica blanca. Caminamos toda una mañana por el Valle de los Reyes, hacia el sur del Nilo. Finalmente encontramos una pequeña pirámide escalonada que contenía en su base una puerta casi cubierta por la arena del desierto. Era una de las múltiples pirámides de la primera dinastía que nadie sabía con certeza si eran monumentos funerarios o elementos ceremoniales. Dentro de la estructura hacía un calor casi insoportable. El olor no era precisamente ningún perfume. Homed Ra encendió unos polvos de incienso en los extremos de la habitación. Esta tenía unas dimensiones de 16 metros cuadrados. En las paredes de piedras, puestas a modo de sillería, había viejos grabados casi borrados, junto con el humo de hogueras que los pastores habían encendido a lo largo de los años. Nos sentamos en un pequeño círculo. Todos conocíamos la forma de entrar en el trance adecuado, dado que los años anteriores habíamos practicado con nuestro maestro el saludo al sol. Al cabo de media hora el olor desapareció. El calor ya no nos molestaba. Una extraña luz comenzó a formarse en el centro del círculo. Luz esta que se fue haciendo más y más grande hasta llenar la habitación de luz perfecta. De repente sentí que era arrebatado hacia arriba. Me vi viajando por el aire. Sin embargo, mi cuerpo estaba en la pirámide. Sin duda, se trataba de un desdoblamiento de mi espíritu. A la vez que yo ascendía, sentía que junto a mí los otros hermanos también me acompañaban. Vi finalmente que encima de la pirámide, en el cielo azul, había una extraña nube metálica de dimensiones enormes. Una enorme estancia llena de luz nos acogió. Estábamos todos con los ojos cerrados, pero a pesar de todo, podíamos ver cada detalle de la estancia y de sus ocupantes. Curiosamente, ya no estábamos solo 7 hermanos, sino muchos más. Al parecer, los otros habían sido ascendidos desde Memphis, Elefantina, incluso por el color amarillo, blanco y rojo de su piel. Parecían que no eran hijos de Egipto, sino de los lugares más recónditos del mundo. Había 3 seres bellísimos con túnicas blancas. Eran casi andróginos, es decir, no sé si eran hombres o mujeres. Junto a ellos estaba mi maestro Homed Ra, que en igual manera tenía otra túnica blanca. Una música beatífica llenaba nuestros sentidos. Uno de los seres
tomó un pergamino que irradiaba luz y dijo: Los hijos del sol no pueden adorar a ningún mortal, ni ser encarnado en la tierra. Los hijos del sol no pueden crear templos, sectas, grupos o jerarquías doctrinales. Los hijos del sol no pueden realizar milagros ni prodigios, en la medida que éstos atraen a circenses o adeptos que valoran el fenómeno y no el conocimiento. Los hijos del sol no pueden cobrar ningún dinero ni estipendio por transmitir el conocimiento. Los hijos del sol no pueden ser maestros de nada ni de nadie. Los hijos del sol deben cumplir con los valores universales de justicia, paz y amor, evitando servir tiranías, dogmatismos y fundamentalismos, sean estos religiosos o políticos. Luego el otro ser tomó otro libro que extrañamente se suspendía en el aire y comenzó a leer las leyes que al parecer debíamos cumplir a partir de ese momento. Habla el Logos solar. Yo soy el Cristo luminoso que cada mañana alumbra la vida. Te recordaré tus deberes para conmigo y te entregaré tus derechos. Tú y yo somos la misma cosa, el mismo latido cósmico que vibra en la melodía armónica de la existencia. Yo soy la idea, vosotros mi expresión. Si amáis, amo yo en vosotros y todo crece. Si odiáis, odio yo en vosotros y mermamos los dos. Sed uno conmigo y así el edificio cósmico se fortalecerá en justicia, paz y amor. Yo hablo a la constelación de Aries. Aprende a amar la quimera y a desear los sueños que hago nacer en tu corazón, pero no olvides que vives en un mundo de realidades materiales y que debes encontrar la línea armónica de lo preciso y lo coherente. Como hijo del sol sentirás fuego en tu interior y calor en tu mente expansiva, pero debes evitar la temeridad y la desconsideración hacia ti mismo y hacia los demás. Te mostraré el amor a tu propio ego, pero recuerda que hay que amarse a sí mismo como a los demás. Aprende a ser uno en todos y a integrar todos en ti. Nada en mi naturaleza está separado. Solo eres tú que te separas por tu ego no educado y ambicioso. Yo no amo la guerra ni la violencia. Por tanto, hijo mío, buscarás la paz con toda la fuerza de tu corazón y apoyarás tal iniciativa de armonía entre los hombres, conquistando así la paz. No siempre tus ideas son las mejores. Aprende a considerar las de los otros, que también son templos de mis propias ideas y de mis deseos. Sentir miedo no es una vergüenza, sino el freno a la temeridad. Busca el camino medio entre ambas fuerzas y comprende que tú eres tu mayor enemigo. Todo está en tu mente. Aprende a construir desde el orden mental y no habrá obstáculo que no pueda ser vencido o puerta que permanezca cerrada. Yo hablo a la constelación de Tauro. Mi luz se hace planta,
animal, miel y leche. Aprende a encontrarte en la naturaleza, porque amar lo natural es amarme a mí. Utiliza la energía de tus músculos y de tus vértebras para acariciar, no para empuñar la espada. Ordeña la cabra y bebe su leche, pero no la mates para comer su carne, pues la cabra muerta solo alimenta una vez y la viva muchas veces. Procura comer los frutos que te dan los árboles y los campos, pero no destruyas ni ensucies mi morada terrenal. Ama sin poseer y sin teñir tu amor de sensualidad. El amor no es el sexo, ni tiene que ver con la tiranía de los sentidos. Recuerda siempre que detrás de cada principio manifestado existe otro no manifestado. La materia lleva aparejada el espíritu y por ambos principios se llega a mi naturaleza bipolar. Lo que es abajo es arriba. Indaga en lo pequeño y encontrarás lo grande. Yo hablo a la constelación de Géminis. Yo soy preciso en mis modos y maneras. Tú también debes serlo con las palabras y los ademanes. No des perlas a los cerdos. Debes pensar con sosiego y actuar con equilibrio y sin vacilación. También el dolor del mundo y el pecado forman parte de mi esencia dolorosa y bipolar. Aprende a conocerme en mi total identidad, pues hasta el diablo sirve a mi perfecto plan de redención. No hieras los sentimientos de los demás. Cada hombre está en su respectivo estado de conciencia y en su particular paso kármico. Aprende a ver mi verdad repartida en cada tipo y personalidad humana. Integra lo bueno y desecha lo malo. Impulsarás el conocimiento para que cada hombre de tu planeta consiga activar su inteligencia para producir progreso y paz. Sé astuto como la serpiente y cándido como la paloma. Yo le hablo a la constelación de Cáncer. Hijo mío, es bueno que comprendas que la humildad no es la timidez. Si no aprendes a conocerte, siempre producirás error. El amor no debe ser el canal de la debilidad y del consentimiento. El amor debe educar al error. No hay amor sin justicia, ni justicia sin amor. No hay un amor diferente para la esposa o para el vecino, para los animales o para Dios. El amor es uno y se expresa en infinitas formas. No supongas ni juzgues las actitudes de los otros. Constata y reprende si es preciso, pero no juzgues con las apariencias. El volver a las situaciones anteriores que te producen dolor no edifica nada. Vive el presente, pero con la conciencia consolidada a través de los errores antes cometidos. La imaginación positiva construye, la negativa destruye. Aprende a trabajar con ella y realizarás el mayor de los milagros. Yo soy el Cristo solar que también brilla en tu frente. La casa de mi Padre tiene muchas estancias. Cada hombre es un sol y un Cristo. Yo le hablo a la constelación de Leo.
Escapa de los honores y de los halagos, pues es una trampa de la que no se puede escapar. La creación, a pesar de todo, no gira en torno a ti. Destruye el ego y ponte a servir en silencio. No seas generoso para reafirmarte en la virtud y cantarte alabanzas, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Amar es perdonar y comprender las limitaciones de los otros, pero no someterse ni justificarlas. El mal carácter o el temperamento no son propios del ser evolucionado, sino del primitivo comportamiento animal. Sé afable y dulce. El orgullo es el muro más impenetrable que el hombre puede levantar contra sí mismo y contra los demás. De nuevo te recuerdo, quien se humilla se ensalza. Educa tu cuerpo para ser uno con la pujante y potente naturaleza, pues de la tierra naciste y a ella regresarás. Yo le hablo a la constelación de Virgo. Resaltaré en tu corazón el espíritu de servicio para que ocupes tu puesto con responsabilidad. Todas las situaciones deben ser meditadas y analizadas a la luz del conocimiento positivo, y una vez cribadas, moverán tu camino hacia el logro del bien común. Los defectos y las debilidades de tus hermanos no son materia de tu reflexión. Déjalos que fluyan a tu alrededor y ayuda sin criticarlos ni disminuirlos. Yo, el Cristo solar, actúo constantemente en ti para llevarte a una evolución perfecta. Cuando piensas que todo está mal, simplemente hay un cambio. Cuando sientes que todo está bien, se anuncia un nuevo cambio. Yo soy el puro dinamismo, la mutación constante. Buscarás de ayudar a la ciencia siempre que sus investigaciones se impregnen de los valores de justicia, paz y amor. El hombre que teniendo razón la defiende con espada, deja de tenerla. Hijo mío, no te quedes a enterrar a los muertos cuando yo te llame. Deja que los muertos se ocupen de los muertos. Yo le hablo a la constelación de Libra. El conocimiento, si no está ordenado y equilibrado, no produce más que estímulos mentales, pero desarmonía y aniquilación en el plano material. La virtud más excelsa es la justicia. Conocerla es conocerme a mí y mi naturaleza luminosa. La no violencia es una forma de agresividad pasiva que denuncia al enemigo y ensalza a quien la practica. El lugar donde vivas será limpio y arreglado y austero, rodeándote de lo necesario, pero prescindiendo de lo superfluo. No mientas para conservar una imagen propicia de ti mismo. Procura asumir siempre los errores. El engalanar tu cuerpo con joyas lujosas no produce belleza. No olvides que la belleza es la bondad. Busca siempre la auténtica fraternidad y ayuda a tus hermanos a conseguir la mejor de las sociedades.
Yo le hablo a la constelación de Escorpio. El sexo es consustancial al hombre y por tanto no es ni bueno ni malo en sí mismo. Su uso debe ser equilibrado. Cuando un hijo nace, se realiza el mayor de los milagros. Sea este acto protegido y dignificado en tu voluntad. Cuando te hagan daño, asimila el dolor mutándolo en comprensión sin alimentar el rencor, pues el rencor te autoaniquila y te somete a una guerra constante contigo mismo. El amor posesivo no es amor, sino irracionalidad del deseo. Amar es servir. La obstinación deja pocas puertas abiertas al diálogo edificante. Incluso tú, y aunque no lo creas, puedes estar equivocado. Valor no significa enfrentarse a cualquier riesgo, más bien es una forma de locura insensata. Valor significa control y autodisciplina. La envidia y los celos son pecados diabólicos que jamás deben anidar en tu corazón. Sé limpio como mis rayos luminosos. Yo le hablo a la constelación de Sagitario. Es necesario que tu cuerpo sea un verdadero templo para que mi luz brille en ti con transparencia. Por encima de lo religioso y de lo ritual está siempre la verdad. Esta verdad no es de uno u otro, sino de todos. Debes perseguir el conocimiento exento de fanatismo. Un ministro de Dios no es un sacerdote ni un profeta o intermediario. Recuerda siempre que Dios no tiene necesidad de representantes. Puede y debe vivir en tu corazón. Sea quien sea, y de la ideología más extraña, cada hombre debe ser considerado tu hermano. Cuando necesites fruta, no reces y esperes que caiga del árbol. Sube y cógela tú mismo, pues la oración necia no mueve otra cosa que tu propia necedad. Cuando quieras orar, recógete en ti mismo y sin espectáculo pídeme lo que desees y sea justo, que yo oigo mejor el silencio que las letanías. No tomes el nombre de Dios en vano, ni utilices lo sagrado para mezclarlo con lo profano. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo le hablo a la constelación de Capricornio. Aprende a enfrentarte a los aduladores e intrigantes que llegarán a intimidarte sin armas y sin violencia, pero de forma sutil y lisonjera. El mal utiliza a quien más ames para descubrir tus secretos y encadenar tu voluntad al mundo afectivo de la debilidad. El ascenso social y el éxito mundano te propondrán inclinaciones ambiciosas. Estate atento, pues tu logro es espiritual y el premio no te lo dará el mundo. Vive la humildad. No seas desconfiado, puesto que pensar mal en tu hermano es mermar su libertad y someterte a la cárcel del resentimiento. El rencor y el odio son frenos de vuestra marcha evolutiva.
Ten el corazón limpio, pues yo llego como ladrón en la noche. La política es un mercado de vanidades egoicas. No pruebes ese mundo y aprende a vivir en silencio. Hijo mío, nunca consientas que te llamen maestro, ni seas reverenciado como tal, porque en vez de discípulos tendrás esclavos ignorantes. Yo le hablo a la constelación de Acuario. Sea tu felicidad el complacer y servir la alegría de tus hermanos. No olvides que dando siempre se recibe. Trabaja siempre para que en la sociedad humana reine la justicia, la paz y el amor. Es bueno que la sabiduría no se haga arcana o cerrada. Empléala para el progreso de los pueblos. No aceptes el vicio de tu hermano, pero tampoco lo margines. Repréndele con amor para que pueda vencerlo. Hay cosas que tú consideras pequeñas e insignificantes, mientras que para tu vecino son verdaderas murallas infranqueables. Toda forma de reivindicación humanística que utilice la violencia no es justa. Usa la razón y la verdad. Emplea tu tiempo en hacer el bien y estudia la forma de elevar tu dignidad. Las ciencias, el arte y la filosofía son buenas muletas para caminar en el mundo de la ignorancia. Si empeñas tu esfuerzo en distinguirte de los demás, tu capacidad de acción se verá mermada. Trabaja calladamente con eficacia. Yo le hablo a la constelación de Piscis. La caridad no es dar objetos o monedas, es darse a sí mismo sin reservas ni limitaciones. Recuerda mis mandatos. Da de comer al hambriento y de beber al sediento. No tengas tú más de lo que necesites, si a tu lado existen privaciones. El dolor que tú crees insuperable y que te somete, siempre lo encontrarás en otros seres humanos. La autocompasión no edifica nada. Los placeres mundanos te alegrarán los sentidos, pero te oscurecerán el alma, haciéndote prisionero de los vicios. No des todo tu pan para remediar el hambre del vecino, pues puedes morirte tú al no comer nada. Hay que dar con cordura. Haz crecer tu sol interno y expande la luz a todo rincón de tu planeta. Jamás caminas solo. El sufrimiento aceptado conscientemente y la renuncia asumida en el camino de la realización son las fuerzas más poderosas que redimen a la humanidad. Yo muero cada instante en la cruz si cada día se mata en tu planeta. El tercero de los presentes portaba una caja de oro con el interior de terciopelo rojo. Metió la mano dentro y tomó una cadena de oro que tenía en su extremo una medalla dorada, que tenía grabado los rayos del sol. En el centro de la medalla había un rubí de color rojo que irradiaba rayos luminosos extraordinarios.
Uno a uno recibimos el sol en nuestros pechos. Cuando me impusieron el mío, sentí que algo me estallaba por dentro. Ya no era el mismo. A partir de ese momento yo me sentía renacido, con una familia, un compromiso, un objetivo, un destino. A partir de ese instante era un hijo del sol. Todos sabíamos que aquellos soles de nuestro pecho eran receptores de conocimiento, eran pequeños transmisores, al igual que lo fue en los primeros tiempos del imperio el hierofante. Todos sabíamos que estábamos ahora más unidos que nunca, más coordinados que nunca, más operativos que nunca. Todos sabíamos que la orden era recibida tanto en Oriente como en Occidente, por un hermano amarillo, rojo o blanco. Todos éramos conscientes que debíamos cumplir con nuestro compromiso, pues en ello no iba la vida o la muerte física, que no nos importaba, sino la muerte espiritual. Volvimos a Tebas y Homed Ra nos requirió a Menser y a mí para que le acompañáramos a la casa de uno de los generales de la guarnición de la ciudad. Se trataba del general Aconti, héroe de guerra, que vivía retirado en su bella casa junto al Nilo. Nos sorprendimos mucho al ver que acudíamos a la presencia de un general. Se trataba de uno de los viejos hermanos de la fraternidad solar del tiempo de Akenatón, que había conservado su identidad en el más estricto secreto. Nos dio a tomar una especie de cerveza dulce y unos dátiles. Se interesó por nuestros destinos y nos habló de otros hermanos de otros países que conocía y que a su vez le habían enriquecido en las diversas experiencias que les había tocado vivir. Terminada la pequeña merienda, nos encaminamos a una de las caballerizas de la casa del general. Aconti movió un montón de paja que se apilaba en uno de los rincones de la estancia y pudimos ver una trampilla de madera. La abrimos y accedimos a una escalera subterránea. Bajamos por ella siguiendo la estela del militar que nos iluminaba con una lámpara de aceite. Al poco penetramos en una sala poco espaciosa en cuyo centro había una pequeña ara de piedra con símbolos dedicados a Ra. Sobre la cubierta del pequeño altar estaba una caja de oro repujada de piedras preciosas. Homed Ra la abrió y sacó de su interior un pequeño objeto que representaba un ojo humano. Se trataba de una pequeña placa de porcelana con el diseño de un ojo alargado. En la parte posterior había como un pequeño receptáculo que, según nos comentara nuestro maestro, contenía un metal sagrado dejado por el propio Ra, que empleado sabiamente podía darte acceso al pasado, al futuro o al conocimiento superior de los dioses. Pero en la misma medida que te daba sabiduría, si el que lo empleaba no estaba preparado, podía volverse loco. Homed Ra tomó el ojo de Ra y se lo puso a Maser en su frente. Maser cerró los ojos a la vez que se contraía su rostro. Lo que estaba viendo no era precisamente algo muy gratificante, puesto que las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos, a la vez que se contraía su mandíbula. Después mi maestro me la puso a mí sobre la frente. Casi al instante pude ver al propio Ra, que me miraba con una inmensa beatitud. Luego pude ver a todos los guardianes del ojo de Ra que habían custodiado el tesoro. Vi en igual medida cómo en los años sucesivos acudía a consultar el ojo.
vi la muerte de Aconti y donde tenía que esconder la reliquia hasta mi muerte. Finalmente vi cómo la fraternidad solar desaparecía en la tierra y cómo el ojo terminaba olvidado en los meandros del tiempo. La fraternidad solar siguió operativa en el mundo astral, siendo por tanto las iniciaciones realizadas a través del sueño o de la meditación y oficiada por seres superiores. Volvimos a Tebas. Ahora mi nombre era Homet Nut. Al día siguiente tomé el camino de Menfis. Homet Ra se quedó en Karnak. Maser, por su parte, comenzó a integrarse y a aprender el idioma de los esclavos hebreos, pues en los años sucesivos tendría que sacar el conocimiento iniciático del viejo imperio para preservarlo en la nueva tierra. Han transcurrido 3 años de mi destino en Menfis y todos los días al amanecer me postro ante el sol para meditar. Con sus primeros rayos bañaban mi rostro y mi cuerpo. Recuerdo que en una ocasión fui arrebatado en espíritu hacia el cielo. Una nube metálica gravitaba invisible sobre la gran pirámide. Era la misma nube metálica que años antes había acogido nuestra iniciación. La misma sala luminosa, pero esta vez no estaban mis hermanos, solo Homet Ra, que venía con una sonrisa maravillosa. Hijo mío, ha llegado mi tiempo. Retorno a la morada solar. Mi trabajo ha terminado. Me dio 3 besos y puso su sol sobre mi pecho. En el mismo instante noté una presión cálida y firme sobre mi cuerpo. Era como si mi sol se viera impregnado de todas las experiencias y vivencias de mi entrañable maestro, pero también sentí la tristeza de su marcha y la tremenda responsabilidad que caía sobre mis hombros. Yo estaré hablándote desde el otro lado a tu corazón. Recuerda que nunca estarás solo. Aunque estaba en desdoblamiento astral, sentía las lágrimas correr por mis mejillas. Sentía quebrado mi corazón, pues nunca en ninguna vida amé tanto a un ser humano. ¿Cómo te añoro, venerable maestro? Él se marchaba con la misión cumplida y yo quedaba en el reino de los muertos de carne, que desde antes hasta ahora seguimos en la más profunda de las cegueras. Mi maestro desapareció de la instancia, luego fui llevado a una sala y acostado sobre una camilla. Seres extraños, con ojos negros grandes, de medio metro de estatura y con una enorme cabeza, rodearon la camilla. Un ser de pelo casi blanco, bellísimo, parecía dirigirlos con una extremada precisión. Luego comenzaron a introducir unas agujas largas de metal sobre mi cerebro y encima de mis ojos. Yo me sentía incómodo y me dolía el cuerpo, pero no podía moverme. Finalmente me soltaron y me vi de nuevo introducido en mi cuerpo. Yo pensé que habían pasado unos minutos, pero habían sido 3 horas las que habían ocupado el tiempo de aquella extraña meditación. Abrí los ojos y comenzó el mayor de los tormentos que pueda padecer el ser humano. A partir de aquel día, podía ver, sin evitarlo, a los seres muertos que viven entre nosotros. Veía las larvas que portan los seres humanos en sus enfermedades. Podía hablar con los animales, las flores y los árboles. Podía dialogar con los dioses y con los muertos. Podía traspasar el tiempo y el espacio. Comencé a vivir en varias realidades a la vez. Podía hablar con los duendes y con las maléficas criaturas de la noche. A partir de entonces
tuve que convivir con la clarividencia. Y entendí a mi maestro cuando sufría por vivir en esta realidad. Tú serás nuestros ojos en la tierra. Tú verás a través de nosotros y nosotros a través tuyo. Estas fueron las palabras que dejaron mis hermanos del cielo en mi espíritu, y así viví, así vivo aún hoy sin poder remediarlo. A los 3 días llegaron a Menfis la noticia de que en Tebas un viejo sacerdote maniático, raro y anacrónico había muerto. Era Homet Ra, que fue enterrado en un pequeño nicho del Valle de los Reyes, pues nunca tuvo más que lo necesario para mantener su precaria identidad entre los seres humanos. Maser, desde Tebas, me envió a un niño llamado Josué, al que empleé como ayudante mío y al que instruí en los misterios, tal y como hiciera conmigo Homet Ra. Cuando el joven alcanzó la edad de 18 años, retornó a Tebas con un bagaje de sabiduría y se puso a las órdenes de Maser, que ahora el pueblo de su madre le llamaba Moisés. Al año siguiente, Moisés marchó de Egipto para cumplir su misión. Reinaba entonces Ramsés II. Fue el año de mi muerte y de mi liberación. Fue el año en que de nuevo pude abrazar a mi venerable maestro Homet Ra, pero en el paraíso.